Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. ¿Qué es lo que ocurre en la geopolítica, en la política internacional, cuando se dan algunos sobresaltos, especialmente en la política de los Estados Unidos, un país dominante, un país que tiene mucha incidencia en el mundo y que ahora pues está a las puertas de una elección presidencial en donde se dan algunos cambios, como esto de la renuncia del actual presidente Joe Biden para dar paso, la renuncia a su reelección, para dar paso a un nuevo candidato del Partido Demócrata. ¿Cómo inciden estos cambios? ¿Qué es lo que puede suceder en esta contienda electoral? Sea cual fue el ganador, si es Donald Trump o si es el candidato del Partido Demócrata. ¿Qué es lo que puede suceder también con relación a la política internacional y los países de Latinoamérica y fundamentalmente el Ecuador? Este tema lo vamos a abordar con el doctor Jorge Mora, importante analista en temas internacionales, con quien vamos a conversar sobre este particular. No se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, nos encuentra en nuestro canal de YouTube, allí nos ayuda suscribiéndose al canal, con sus likes y también con sus comentarios que son realmente pero muy importantes. Además, nos encuentra en otras plataformas como Facebook, como Instagram, estamos también en X, antes Twitter, y también nos encuentra en Spotify y además también en TikTok. Esta red de TikTok también nos puede encontrar con una variedad de productos comunicacionales como resúmenes informativos a nivel nacional e internacional. El programa llega también gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Kubiek, más que un buen acero. No se olvide que si de muebles se trata, usted tiene que ir a Son Ideas, sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y los mejores diseños. Directamente a Son Ideas, esto es garantizado. Este programa se retransmite a través de la 1240 en AM Radio Metropolitana y en Facebook a través de Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Gracias por estar en esta emisión, doctor Mora. ¿Cuál es su punto de vista de lo que está pasando en el contexto geopolítico en estos temas que involucran a los Estados Unidos en su elección presidencial, la renuncia de Biden, el posicionamiento de Trump, el atentado contra Trump? ¿En qué condiciones deja a estos candidatos? Gracias por la invitación, Osvaldo, un gusto saludarlo. Bueno, la verdad es que la política internacional siempre tiene sus vaivenes, no es posible abstenerse de lo que pasa en los Estados Unidos porque sigue siendo la primera potencia mundial y han pasado algunos eventos que no han sido esperados pero que han marcado la diferencia y ha hecho un verdadero terremoto en la política de Estados Unidos. El debate donde Trump salió triunfador y Biden demostró que estaba en el ocaso. Luego el fallido intento de asesinato de Donald Trump y eso alteró las fuerzas, la coalición de fuerzas. En esa medida
hubo una presión gigante por parte de la gente del Partido Demócrata que obligaron y lo llevaron al señor Biden a renunciar a su candidatura. Y en este caso aparece la figura de Kamala Harris como la posible candidata. Que es la vicepresidenta como la vicepresidenta, sin embargo, yo diría pero que... no está definido. No, para nada. Aún no, porque hay una serie de actores importantísimos, de actores muy importantes, porque ahí se mueven intereses muy grandes. Por lo tanto, aparece como primera opción, sin embargo, hay otro tipo de elementos que también podría estar en conjunto. Pero, ¿qué es lo que conlleva, digamos, en este caso, a que se muevan los actores políticos en los Estados Unidos, tomando en cuenta que Trump tenía de pronto una ventaja sobre Biden? ¿Qué es lo que les mueve a los demócratas a cambiar de candidato, a presionarlo prácticamente al presidente norteamericano a que Me parece desista, que el punto dé un más paso al costado? importante no fue tanto el intento de asesinato, sino el debate, donde claramente el perdedor gigante, porque se dio cuenta, no sé si el mismo Biden, pero por lo menos la gente que está alrededor de él, que él ya no daba la talla, él está en el ocaso de su vida, y aquí se dio cuenta que no tenía ni la fuerza ni la lucidez necesaria para presentarse. Yo creo que el debate es un antes y un después. ¿Él no era competencia para Trump, dice usted, en este caso? Para nada, porque ya la edad le pasa factura, y entonces... ¿81 años? Sí, pero en este caso 81 años bien gastados, ¿no es cierto? Recordemos que vamos a decir... Una larga trayectoria una larga política, trayectoria. inclusive, pero y la experiencia y todo lo que significa ser presidente de Estados Unidos. Sí, pero es como en el fútbol, ya cuando el jugador, por más estrella que sea, si pasan los años, el fútbol te abandona. Acá también las condiciones, las características intelectuales ya no le dan. Entonces, el señor Biden está en el ocaso y está teniendo huellas de senilidad. Ya, pero de todas maneras... ¿por qué se esperó, digamos, a que ocurran todos estos incidentes en este caso? Para pedirle que desista de ser candidato nuevamente. Me parece que en el poder a veces las personas no miden sus alcances, sus limitaciones. Y en esta medida el Partido Demócrata como que no vio envejecer a su líder. Y en esta medida yo creo que ellos se equivocaron. Hay otras figuras, hay 4, 5, 6 candidatos que podrían ser potenciales, muy fuertes, muy buenos, y sin embargo se confiaron en la figura que estaba en el poder. Me parece que hubo un descuido de no medir las fuerzas y el señor Biden realmente ya no está para estos tipos de tradicionalmente el presidente que está ejerciendo en funciones tiene que ser el candidato a la reelección. Sí, eso pero es lo que ha pasado, cuando ¿no? se miden las fuerzas, hay personas que pueden llegar a 80, 90 años todavía en las condiciones absolutamente cabales, sin embargo el señor Biden no dio. Por la serie de hechos que se demostraron. Y usted dice Por el tema del debate con Trump. Ahí. Sí, porque ahí todo el mundo lo vimos y el señor ya no tenía inclusive la lucidez para estructurar las ideas, ya no tenía la misma velocidad de respuesta. De respuesta, claro. Y en esta parte ya se vio que el hombre ya estaba en el ocaso. Sin embargo, de ello, Biden ha hecho una buena presidencia en los Estados Unidos. Si le pregunta a un demócrata, sí. Si le pregunta a un republicano, claro, no. La vicepresidenta Kamala Harris salió a reivindicar la gestión del presidente, pues, ¿no? Hay un dicho que como que se usa en todas partes y hay gente que le dice al señor Biden el peor presidente de la historia, como que ese tipo de... Bueno, pero serán republicanos en este caso, ¿no? Sí, los republicanos. Para decirle porque mire, que le están se pidiendo han que renuncie, inclusive. Se han generado 1,5 millones de empleos, que es muy importante, es muy importante. Sin embargo, también ha crecido la deuda interna, porque se maneja bajo un sistema democrático de los demócratas, donde el Estado interviene muchísimo en la economía y entonces ahí, con un enorme crecimiento de la deuda, más o menos se habla de 1.000 billones, ¿no es cierto? Que es una cantidad demencial, cuando el 120% del PIB, del Producto Interno Bruto, está con deuda. Y en esa medida el nivel de deuda de los Estados Unidos, cuando inclusive ellos manejaban un nivel máximo del 60%, ha habido un crecimiento en la deuda para generar el estado de bienestar, con financiamiento del gobierno. Eso genera dos efectos. La primera es que es insostenible en el tiempo y segundo que están ya teniendo visos, por ejemplo, de una inflación bastante alta y en esa medida es muy difícil para el norteamericano, el común y corriente, manejarse el hecho de que va al supermercado y no puede comprar las cosas. O sea, hay un incremento de 1,5 millones de empleos, pero también el costo de la vida, digamos, el tema inflacionario les está afectando. Por supuesto, eso es indudable. ¿Cuánto suma, por ejemplo, el tema, quizás una apertura migratoria que han tenido en esta administración? Porque mire, Estados Unidos, Biden, por ejemplo, lo puso la hora de trabajo en $15.
resulta absolutamente atractivo para cualquier ciudadano latinoamericano viajar a los Estados Unidos. ¿Cuánto ganamos aquí? ¿O cuánto gana un venezolano o un cubano? Y en este caso, Estados Unidos, que pagando un sueldo de $15 la hora resulta absolutamente atractivo para tener una migración descontrolada. Ya, pero el costo de la vida es diferente, claro, ¿no? Claro, pero puedo, digamos, usted gano 15 y puedo gastar 12, sin embargo me ahorro 3. Claro. Y en esa medida el cambio, aunque el costo de vida es más alto, sin embargo el remanente que puede servir para mandar el dinero a los propios países sigue siendo rentable. En esta medida sigue siendo absolutamente atractivo para la migración latinoamericana a Estados Unidos. ¿Esta administración ha sido quizás más afecta a la migración entonces? ¿O hubieron cambios ya casi al final, ya cuando entramos en esta contienda electoral? Porque recuerde que en el mundo existe un efecto migratorio, un efecto globalista bajo esta nueva, bajo las ideas del progresismo, donde la inclusión, la movilidad constante es un efecto que se da tanto en Asia, aunque parezca increíble, en Europa, en los Estados Unidos. Es un efecto que se viene dando desde hace mucho tiempo. Los ecuatorianos estamos migrando a los Estados Unidos desde el principio del siglo XX y nunca se ha parado. Claro. ¿No es cierto? A veces son las horas más grandes, más pequeñas, pero siempre ha habido. Y ni los gobiernos de derecha, ni los gobiernos de izquierda, ni los demócratas, ni los republicanos han sido capaces de. Sin embargo, en estas últimas épocas, con el problema que viene de Cuba desde 1959, ahora Venezuela a partir del siglo XX, del siglo XXI, y en el resto de migraciones que van generando un proceso de migración bastante constante, que no se ha podido detener. Entonces, Biden, con unas políticas menos agresivas que el señor Trump en su momento, cuando planteaba poner el muro y todo eso, le encargó a la señora Harris, sin embargo, no la ha podido solucionar, y entonces tienen un efecto de migración descontrolada, una migración ilegal y que genera problemas muy graves, sobre todo en ciudades como Los Ángeles y Nueva York. Claro, ahí es evidente, pues, ¿no?, la situación que pasa. Pero la migración ya no solamente está mirando a Los Ángeles, a Miami, a Nueva York. Ahora se están diversificando a otros estados, a otras ciudades. Por supuesto, en el estado de Texas, por ejemplo. Donde sí hay trabajo, por ejemplo, ¿no? De hecho, se genera trabajo, se genera también la recomposición de la economía. Cuando a partir de los años 80 se llevó la economía a la China, sin embargo la China creció y hoy es una gran potencia, es la primera potencia en cuanto al ingreso individual bruto. Sin embargo, en los Estados Unidos hay muchos esfuerzos para volver a ser la primera potencia dinámica del mundo. Y en esta medida los Estados Unidos han generado muchísimo empleo, atractivo para nosotros, para los latinoamericanos, absolutamente atractivo. Sin embargo, no siempre los canales de migración legal son aquellos que se abren, sino sobre todo el ilegal. No, pues ahí están las evidencias con la migración de ecuatorianos, que es altísima, pero que van, a pesar de las circunstancias, siguen yéndose a los Estados Unidos, inclusive arriesgando su vida, ¿no? Absolutamente, por rutas muy peligrosas, como la selva del Darién, Panamá, ¿no es cierto? En esa medida, a ver, lo que parece ser difícil y muy, muy difícil es caer en manos de estos coyotes. Luego van por el Darién en Panamá, llegan a El Salvador, llegan a Nicaragua y se van a México. Al parecer hasta ahí llega la dificultad, porque de ahí pasar al otro lado parece ser lo más fácil. Porque los Estados Unidos en una frontera tan grande no han sido capaz de controlar. Y en esa medida no hay ningún tipo no se ha detenido la migración de muchos países, de muchísimos países, sobre todo, recordemos, los mismos mexicanos, todo Centroamérica, claro. El Ecuador, Venezuela, Perú, y son millones de gente que están buscando el sueño tomemos americano. En cuenta que inclusive el número de migrantes ecuatorianos ya ocupó el segundo lugar de migrantes que estaban llegando a Nueva York, por ejemplo. Sí, absolutamente, sí, porque aquí, si bien es cierto, la situación no es una situación de violencia, sin embargo es una situación de pobreza. Y como aquí se tienen los parientes que viven en los Estados Unidos, aparentemente, sobre todo del austroecuatoriano, se van la gente y allá intentan y encuentran una forma de solucionar su vida. Y en este caso no ha habido ningún tipo de medida, ni de demócratas ni de republicanos, que ha sido capaz de detener esta migración. Ya, pero yo le preguntaba, ¿los gobiernos demócratas de pronto un poquito más flexibles para la migración? No, no necesariamente. Recordemos, el Trump es un poco más grosero, más tosco, pero Trump es y el republicano. tipo le pone el muro. Yo le decía el otro simplemente, recordemos demócratas. lo de señor Barack Obama. Barack Obama, sí. El tipo también generó una serie de políticas que generó algunos cientos de miles de deportados. Y no es que ha sido una política fácil, no es que uno dice el demócrata me acoge, eso es falso, eso es un mito.
A la larga, al parecer, el norteamericano es aquel que acepta la migración cuando la necesita y la rechaza cuando no la necesita. Y en esa medida no importa si es demócrata o republicano. Claro. Ahora, en este aspecto, ¿cuánto de posibilidades tiene, por ejemplo, después del atentado, inclusive, de Donald Trump, de llegar a captar nuevamente la presidencia? Mire, los márgenes son tan estrechos que son 3, 4 puntos, ¿cierto? Que no parece mucho. Última medición, 2 puntos arriba de Hamad Rakale. Así es, 2.7. Al parecer esa fotografía icónica cuando le disparan y el tipo se levanta y luchar, ¿no es cierto? Y ahí la bandera atrás y el cielo azul, claro. Fantástico. Sin embargo, Biden se baja de la candidatura y la respuesta de la gente que le apoya a Kamala Harris también ha sido enorme. Más de 100 millones de dólares en recaudaciones. En pocas horas. De nuevos aportantes. De aportantes pequeños, sí. De aportantes pequeños, y eso es importante, la reacción, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que Kamala Harris, porque cambiaron las circunstancias. Trump versus el viejito. Hoy es Kamala Harris versus el viejo, porque el viejo se convirtió en Donald Trump de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Y entonces ella viene con un poco más de aire de inclusión, por ejemplo. Inclusión, claro, las mujeres, ¿cierto? Las mujeres negras, afroamericana y todo eso. Afroamericana, ¿no? Y en esa medida yo creo que... ha tenido una destacada trayectoria, sí. Fue fiscal de distrito, Fiscal de distrito, sí, en su estado. Sin embargo, es una persona que tiene también sus serias limitaciones. Ahora, yo creo que para Trump era más fácil enfrentarse a Biden. ¿Limitaciones en qué sentido? Por ejemplo, no tiene tanto carisma, eso es evidente. No tiene todo el arrastre, todo el carisma. La segunda es que ha venido construyendo una imagen un tanto no tan inteligente, porque ella tiende muchísimo a reírse, como una reacción nerviosa natural. Entonces ellas le preguntan algo y se ríe. Y entonces los republicanos... Esto se puede corregir, pues, ¿no? Sí, por supuesto, se está corrigiendo. ¿Y le han hecho, ya comenzó la campaña sucia con los republicanos en contra de Kamala Harris? Sabe que uno se queja que en el Ecuador la campaña sucia es inaceptable. En los Estados Unidos es peor. Allá cualquier cosa es una campaña realmente, yo diría, cruel, absolutamente cruel. Y entonces cualquier caso, cualquier efecto, cualquier pretexto es válido para deslegitimar a el candidato. Y en esa medida también los republicanos han usado esta condición nerviosa de Kamala Harris y la han hecho ver como una persona tonta, que es alejada de su realidad, porque es una persona también que ha sido capaz de lograr sus propios méritos. Ahora, en ese aspecto, sin embargo, la inclusión, el ser mujer, el haber tenido una carrera importante en el ámbito de la justicia, ¿le dan una cierta ventaja con Trump de pronto? De pronto sí. A la larga es aquello que puede ser. Lo que pasa es que el norteamericano, a ver, si yo voy a los Estados Unidos, lo que quiero es tener mi nevera llena y tener recursos y tener ahorros y poder vivir bien. Y en esa medida... Ese es el sueño americano, pues, ¿no? El sueño americano es eso. Y mucha gente se va inclusive a dormir a las camas calientes con tal de tener la posibilidad de ahorrar en dólares para poder mandar las remesas. Pero cuando, por ejemplo, estas nuevas políticas, hoy, ¿qué se está luchando? Primero, el progresismo, que habla de inclusión, de grupos minoritarios, de feminismo y ese tipo de cosas, versus el otro que te dice el concepto de familia y el concepto de crecimiento económico y de bienestar y de ahorro. No sé si a un norteamericano común le vaya a resultar atractivo la inclusión, cuando lo que a él primero le interesa es tener la nevera llena. Por lo tanto, Estados Unidos se divide en dos. Aquellos que les gusta la inclusión y que ahí estarían los afroamericanos, las mujeres, los grupos LGBT y todo aquello que marca el progresismo, versus el otro norteamericano que vive en ese país tras la lucha del sueño americano, que es tener su nevera absolutamente llena, tener recursos y poder vivir con las propiedades necesarias. Pero los republicanos representan eso, lo segundo que usted dice en este caso. Sí, absolutamente, yo creo que sí. Son más conservadores de pronto, sí, el concepto de familia, nacionalistas de pronto. Sí, a ver, si uno le pregunta a una persona que quiere es tener familia y vivir bien. Y vivir bien significa tener trabajo, tener su casa, tener sus vacaciones. Es el sueño americano. Y eso no solamente es en Norteamérica, es en todo el mundo. Sin embargo, los jóvenes, aquellas personas, porque yo creo que el progresismo es la enfermedad de las sociedades pudientes. Ya en Europa y en Norteamérica, miren, en Los Ángeles, son los actores aquellos que luchan por el progresismo y la inclusión, pero esas personas no sufren de pobreza. O sea, la lucha del progresismo no es una lucha de gente pobre, el progresismo es una lucha de gente rica. La gente rica que tiene solucionado el sueño americano y sin embargo tiene tanto excedente que ahora lucha por otro tipo de cosas. Y yo no sé si sea atractivo, por ejemplo, para los camioneros de los Estados Unidos.
Los camioneros que eventualmente, que tradicionalmente han estado con los demócratas, el presidente de los camioneros está con Trump. Y estuvo en la asamblea, y en ese caso es algo muy duro para asumir, porque lo que le está diciendo es, la gente que trabaja lo que quiere es asegurar trabajo. Y ahí hay una condición de lucha más bien de corte ideológico respecto a inclusión o bienestar. Y ahí es lo que plantea. Una política manejada por los demócratas que siguen con los subsidios. En este caso hay que tomar en consideración, por ejemplo, temas como la salud, ¿no? Claro. Que también son políticas fuertes, que de pronto en este gobierno, en el de los demócratas, se trabajó mucho en ese aspecto, ¿no? Viene una lucha un poco más antes, porque el Obamacare, por ejemplo, ahí Trump intentó sacarlo, ¿no es cierto? Y luego a Biden le ha costado muchísimo volver al Obamacare, no ha podido hacerlo aún. Y entiendo que la señora Harris también trabaja, una de sus intenciones es volver a esta idea del Obamacare, aquella de la salud pagada por el Estado. El norteamericano, el republicano te dice, no, yo quiero ganar plata para cuando yo me enferme me pago de mi dinero. Es decir, ambos se quieren curar, el uno por el Estado y el otro por los su seguros bolsillo. médicos, ¿no? Claro. Que tienen allá. Claro, por supuesto, pero el Casi uno obligatoriamente. marca el hecho de que el Estado te pague y el otro te dice, yo te pago porque gano lo suficiente. ¿Qué pesa más ahí? La cultura. Ya. La cultura. Y en esa medida el norteamericano, aquel que sabe que no le gusta que le regalen dádivas, sino que le gusta trabajar, tener posibilidades de trabajo, a esta persona no le importa que el Estado le pague. Lo que él quiere es tener trabajo y tener suficiente dinero para pagárselo. Entonces ahí hay un problema de una concepción ideológica profunda. El demócrata y el republicano trabaja, tiene plata y se paga. El demócrata más bien le gusta mucho más los subsidios, le gusta más que el Estado te apoye, que el Estado te proteja. O sea, más presencia del Estado. Sí, usted, más presencia del Estado. En este caso. Una especie de progresismo acá en nuestro medio. Sí. Podría ser así. Lo que le pasa, lo los que le viene demócratas. pasando a Venezuela, lo que le pasaba a Argentina antes de Milei, lo que le pasa a España, por ejemplo, con el señor Sánchez, aquello que el Estado te cobra a ti como trabajador alrededor del 50% de tus impuestos y luego el Estado te distribuye. El otro te dice no, lo que te dice Trump es no, el 50, el 38, no, el 21. El 21% de impuestos, porque recordemos, Trump lo que dijo es, del 38 te bajo al 21. El señor Biden no ha podido volverle a alzar los impuestos a los norteamericanos. Está en ese trabajo, está en esa intención. Por eso es que Kamala Harris lo que intenta es subir del 21 al 28. Es decir, para que el rico le mete la mano al rico para luego volver los subsidios. ¿Cuáles son en este caso las fortalezas de Donald Trump, por ejemplo? A ver, Donald Trump es un liberal, es una persona que cree en un Estado pequeño, libertad de mercado. Es un tipo más bien de corte tradicional, como el norteamericano común, aquello que se fue a conquistar el oeste, le dieron la tierra y el tipo trabajó solo. Entonces, menos Estado, mayor libertad de mercado, mayor libertad y familia. Y en este caso, el uno es subsidio, Biden, Kamala Harris subsidio, el Trump es libertad del Estado con menor intervención y la posibilidad de que las personas tengan no intervención del Estado. Ya, pero esto le podría dar una limitante o una ventaja a Donald Trump. Yo creo que, a ver, Donald Trump ganó la presidencia y yo tengo la impresión de que a él lo derrotó no Biden, sino la pandemia. Eso fue muy importante entenderlo. Claro, si no había el efecto pandémico, a lo mejor Trump se reelegía. Era muy probable. Fueron las dificultades de la atención en cuanto a pandemia que llevaron a Biden al poder. Y ahora Biden intenta pero en el coger tiempo de Trump, antes de la pandemia, la economía norteamericana, ¿cómo estuvo? Pues estuvo bien. A ver, a la larga, menos impuestos y lo que te decía, las empresas tienen mayor remanente. Es decir, no intervención del Estado. Recordemos, ellos creen que el rico se hace más rico y lo que les llegue y distribuye, eso se llama justicia social. Acá el otro te dice, no, tú ganas, te pagas en impuestos y yo, Estado, te distribuyo. Son dos formas de entender la política y la economía. ¿Es una contienda ideológica de pronto? Sí, son dos formas. O de pronto sí hay alguna similitud también en lo que presentan. No, son dos posiciones absolutamente contrapuestas. El uno, insisto, el demócrata te dice, yo Estado, les meto la mano a los ricos, les cobro a ellos y yo te distribuyo.
te pago subsidios, te pago el Obamacare, te pago el seguro, te pago la educación, escuelas, inclusión, que en los colegios también haya presencia tanto de hombres, mujeres, afrodescendientes, ese tipo de cosas. ¿Cierto? Esas políticas las conocemos. El otro te dice, no, tú eres libre, contrata a quien quieras y tú haces y progresas. El uno es más intervencionista del Estado y el otro es más liberal. A la larga son dos formas, dos concepciones diferentes. En Norteamérica, que aparentemente todos lucharían por el sueño americano. Sí, pero el sueño americano bajo sus propias reglas, el uno con el Estado y el otro solo. Bueno, pero en este caso pesará muchísimo la generación de empleo, de trabajo, claro, de bienestar, como usted dice, en algunos casos, y también los temas fundamentales, salud, educación. Por supuesto, por eso le decía, a ver, un Estado rico se puede pagar su salud y se puede pagar su educación. Un Estado no tan rico espera que el Estado le subsidie. Y hay una enorme generación de personas, sobre todo aquellos que descienden de migrantes o aquellos de los afrodescendientes, a los cuales les queda mejor el subsidio del Estado. Y yo creo que son personas que no han logrado tener las grandes ventajas de las personas blancas originarias del Mayflower, aquellos que llegaron hace algunos 3 siglos. En esa parte, las otras personas que han venido a partir del siglo XX son aquellas personas que han tenido más dificultades y que el sistema que plantean los demócratas les resulta mucho más atractivo. ¿Cómo incide el tema de la política internacional que han tenido también? Vea que hay algunos conflictos internacionales, el tema de Ucrania, el tema de Israel, Palestina. Es la consulta que le hago también en este caso, doctor, pero antes de que haya esa respuesta, vamos con unos importantes anuncios para ustedes. Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Muy bien. ¿Cuánto pesa la política internacional, lo que ha pasado con las decisiones adoptadas por el gobierno de Biden, el gobierno demócrata, en estos conflictos internacionales que tenemos, doctor? Y ahí también habría una diferencia absolutamente radical, porque recordemos, el señor Biden ha tenido algunos abrazos muy sentidos con el señor Zelensky y le está apoyando tanto de Ucrania. En este caso... Aun cuando se equivocó... bueno, aparte de que lo confundió, pero bueno, en este caso, pues de hecho, cuando está lúcido lo abraza y lo apoya con armas, con recursos, ¿no es cierto? En cambio, el señor Vladimir Putin, muy amigo del señor Trump, y en este caso... Así lo ha dicho, pues, ¿no? Sí, si es que él estaba en la presidencia, no habría habido conflicto. No, si Ucrania fuera parte de Rusia. Y en este parto no hubiera visto la guerra y no nos hubiéramos evitado las muertes, sin embargo ya Ucrania sería parte de la historia. Por lo tanto, si que gana Trump, posiblemente uno de los regalos para el señor Putin sea Ucrania. Y en este parto cambia. ¿Usted le ve sí, absolutamente que en la geopolítica va a pesar? Sí. Pero pesará mucho también pues, el tema de la Unión Europea, la OTAN. A ver, la Unión Europea... Que lo están apoyando. A ver, si yo desde el Ecuador veo la OTAN, son Europa, es cierto, el eurocentrismo. Europa realmente es una sociedad pobre y decadente, dependiente absoluto de los Estados Unidos. Y entonces yo creo que la OTAN no pese tanto. Sí, porque recuerden que cuando el señor a los Trump, ingleses, a los franceses, son dependientes. A ver, ¿qué es un inglés? Un inglés ya ni siquiera pudo, con el Brexit, estar en la Unión Europea y ahora anda quejándose porque te piden también documentos. Claro. Es decir, ya los británicos son una forma bastante elegante de la decadencia europea. Francia también tiene serios problemas porque la mayoría va a ser, a corto plazo van a ser musulmanes. Y en este caso están perdiendo protagonismo. Ahora hay mucha migración. Sí, también, por supuesto. Y en ese caso... De países africanos, de
Mire, hoy que está teniendo más protagonismo Hungría, con Orbán, aquel que plantea una lucha ya frontal frente a, y Biden o Kamala Harris apoya eso, apoya un fuente de lucha de la OTAN frente a Rusia. ¿Pero usted cree que el señor Trump, que planteaba primero ¿Qué papel dejar puede la jugar OTAN? Alemania, por ejemplo? También? A ver, Alemania tiene también serios problemas económicos, porque Alemania, si bien es cierto, es una gran potencia, muy creativa, es una disciplina, una economía ejemplar. Sin embargo, ellos tienen una seria dependencia del gas ruso. Y entonces ellos de lejos están diciendo Ucrania, la defensa, la OTAN. Sin embargo, ellos dependen del gas ruso. Y ellos están en una controversia bastante fuerte. Para ellos lo más importante, para Alemania, sería que el conflicto de Ucrania con Rusia se termine, para que ellos puedan recomponer su economía. Porque ellos no han podido tener una posición independiente porque dependen del gas ruso. Y dependen del mercado chino y dependen del mercado norteamericano. Es decir, ellos son la mejor ejemplo del globalismo y entonces están casados con todo y con todos. Pero geopolíticamente, ¿cuánto les conviene? Pues oiga, está Francia, está Inglaterra, por más que sea una sociedad decadente, como usted dice en este caso, no van a querer que haya mayor incidencia los propios Estados Unidos. Claro, a ver, lo Rusia, más importante, ¿no? En este caso. Lo más importante es que se terminen los conflictos. ¿No es cierto? Que se termine el conflicto de Ucrania y Rusia. ¿En qué términos? Para Vladimir Putin, que Ucrania sea parte de Rusia. Para Europa, que Ucrania sea independiente, porque no solamente están defendiendo a Ucrania, están defendiendo a Moldavia, están defendiendo a todos esos países, Finlandia, que posiblemente entre en la órbita. De la Unión Soviética, ¿no? Finlandia, aparte de, que nunca fue de la Unión Soviética. Sí. Pero en ese sentido, la política expansionista de Vladimir Putin es peligrosa, por lo tanto para Europa significa que Putin debería ser derrotado. Para la economía de Estados Unidos, en las manos de Kamala Harris o ahora de Biden, debe haber cierta independencia de Europa, pero para Donald Trump, para que Norteamérica sea como la doctrina Monroe, Norteamérica para los norteamericanos, para poder hacer las políticas que plantea Donald Trump, el conflicto deberá terminarse. Y no le importará mucho a Donald Trump entregar a Ucrania al señor Vladimir Putin. ¿Seguro este asunto? Absolutamente sí. Lo podíamos ¿Y sus aliados? ¿Esto podría determinar una hegemonía en Europa de pronto de la Unión Soviética? A ver, la Unión Soviética es un país tan grande que lo que tiene es que te invadan. Como China igualmente que apoya. Ahí tiene dos cosas, porque ni los chinos ni los rusos se llevan. Entonces, pero ¿quién tiene más poder económico, político, tecnológico? Es la China. Por lo tanto, ¿no es cierto? La China es mucho más que lo que hoy es Rusia. Por lo tanto, Rusia no puede quedarse desvencijada, desmantelada frente al conflicto. Ellos lo que intentan es caer de pie, por lo tanto, tener algún tipo de victoria. O apoyo de Donald Trump en caso de llegar a la presidencia, porque tienen unos conflictos potencialmente abiertos. No es que los chinos y los rusos sean tan buenos hermanos, se llevan bien, no se llevan bien. Y el crecimiento de la China es mucho más agresivo que el crecimiento de los rusos. Los chinos con su deuda, a ellos le debemos todo el mundo, le debe Estados Unidos, le debe Rusia, le debe todo el mundo. Entonces, potencialmente la primera potencia mundial. Y en esa medida habría que medir en qué posición deberá quedar la misma Rusia para que China no se convierta... Económicamente, digamos, en este caso. Económicamente y militarmente, para que la China... para que ellos sean... ¿No es la primera potencia militar de Estados Unidos? Claro, sigue siendo, pero sin embargo el nivel de crecimiento de los chinos. Sin embargo, para que la China no pueda crecer tanto y no ser una amenaza frente a los Estados Unidos, la Rusia tiene que quedar tan viva que ellos sean el punto de contención de manera que los chinos no puedan crecer. Y entonces ahí se juega la geopolítica. La geopolítica significa, ¿qué hago para que mi enemigo también esté ocupado en otras cosas y no pueda crecer y no sea una amenaza para mí? Es decir, que para Rusia es mejor que gane Trump. Para Rusia definitivamente que gane Trump, porque ahí ellos podrían tener mejores opciones para que al menos si no te apoyan a Ucrania, ellos puedan ganar la guerra. ¿Qué sería Ucrania si no la apoya a los Estados Unidos? Ya fuera un país perdedor. Ellos se sostienen porque existe apoyo de los Estados Unidos y de Europa. Sin embargo, si es que Trump llega ahí, recuerde que Trump había planteado inclusive salirse de la OTAN en su momento porque él dice, yo apoyo con tanto dinero y sin embargo lo que gano es poco. Habrá que leer a Trump, ahí está lo peligroso. El rédito es muy pequeño
los intereses norteamerinos. Por supuesto, porque ¿qué es lo que gana Estados Unidos con la presencia pues, en Ucrania? Es la hegemonía a nivel mundial. Pues, sí, la hegemonía teniendo problemas tan interesantes, porque la hegemonía podría plantarse en otros términos. Esto con los Estados Unidos, ¿no? La potencia dominante. Sí. Ahora recordemos lo que hacía el señor Donald Trump en su gobierno. Primero quería terminar con los acuerdos comerciales con Canadá, con México, el Asia-Pacífico no le interesaba. Él volvía a la doctrina Monroe, Norteamérica para los norteamericanos, ¿cierto? Las empresas ya traían los capitales a Norteamérica, les puso la guerra comercial con los chinos. Lo que te dice Donald Trump, lo que le interesa es ser la primera potencia mundial, pero no sé si en el pensamiento de Donald Trump ellos sean el hegemón mundial, que es dos cosas diferentes. Una cosa es que yo sea la primera potencia y otra cosa es que yo sea el hegemón. El hegemón significa que soy el dueño de todo y estoy en todas partes. Trump ya quería traer a sus soldados de todas partes, ya quería traer, para encerrarse en sí mismo y poder ser la primera potencia como fue a principios del siglo XX, en esa forma de hegemón, no del hegemón que está en todas partes y nadie te puede ver, porque estás metido en todas las guerras. Recordemos, la presencia de Estados Unidos con la presidencia de Trump era salirse de la mayor parte de conflictos. Eso es de la especie del imperio, pues, doctor. Claro. Acuérdese del imperio romano, ¿no? Claro. Ahora, claro, todos los imperios mueren, eso es evidente. Bueno, no sé hasta cuándo pueda Estados Unidos morir esa desde que nosotros somos jóvenes, Osvaldo, recuerde, Estados Unidos ya está en decadencia y no acaba de morir. ¿Qué significa? Significa que la muerte no está tan cerca. Pero se va a reexpresar, porque tienes presencia, por ejemplo, mire como la presencia de Estados Unidos está en el Mar Rojo, está junto a Yemen, está junto a los Huitíes, está en Taiwán, está en todas partes. Con Donald Trump, él dice, no, voy recojo, porque ese no es el Estados Unidos con que el republicano Donald Trump sueña. Por lo tanto, se va a reexpresar el imperio bajo el mando de los demócratas sería un tipo de imperio y bajo el mando de los republicanos sería otro tipo de imperio, pero inferior al fin. Oiga, pero no solamente es de Ucrania, ¿no? En este caso. Está también el tema de este conflicto que existe Israel-Palestina, con Hamas de por medio, con situaciones a nivel mundial que exigen el reconocimiento ya de Palestina, Estados Unidos, que por ahí también presiona un tanto. ¿Qué puede suceder en ese sentido con Trump o con el candidato demócrata, en el caso de que sea Kamala Harris, por ejemplo? Usted lo plantea de una manera bien interesante, el asunto de Estados Unidos con respecto a Israel y Palestina. Recordemos que cuando estaba en la presidencia Donald Trump cometió una torpeza que hirió muchísimo a la gente de Palestina cuando declaró a Jerusalén capital de Israel, cuando fue Tel Aviv, y había un aspecto simbólico importantísimo en que Jerusalén sea una ciudad sagrada, pero no la capital de uno de ellos. Eso fue una torpeza bastante fuerte del señor Donald Trump. Pensando en eso, y dado ahora que ha habido un apoyo del señor Biden a Netanyahu, sí, un apoyo tan directo, sí, pero no definitivo. No sé si el tipo de apoyo que podría dar Donald Trump a Israel pueda ser el mismo que da Biden a Israel. Va a ser dos tipos de apoyo. Porque en uno sí te apoyo, pero también mando provisiones y a través de los aviones voto comida a la gente de Palestina. No sé si tenga la sutileza el señor Trump para trabajar, para proteger a los ¿la política de Trump sería diferente en este caso? Un poco más grosera, más agresiva. Más dura. Más dura respecto a los palestinos. Vea que en el contexto mundial Palestina se está como que imponiendo, ¿no? Hay muchos países que ya lo reconocen como Estado. La guerra mediática la ha ganado Palestina, es definitivo. La guerra mediática la ha ganado, jamás. Jamás, claro. Jamás la ha ganado la guerra mediática. A pesar de ser un grupo beligerante, sí, ¿no? Pero ha logrado tener por lo menos el apoyo de la gente joven de todo el mundo. En Gran Bretaña, en Estados Unidos, en cualquier parte, nosotros mismos, en los estadios, ¿cierto? La bandera de Palestina luce. Por el tema de los bombardeos. De los bombardeos, por supuesto. Acá en las Olimpiadas va a haber una delegación palestina, ¿no? Sí, esperemos que no pase nada, porque ya se inaugura en las próximas horas ya los Juegos y siempre hay esa posibilidad, se está temiendo, porque ahora están inaugurándose a cielo abierto, por lo tanto la posibilidad de que haya algún tipo de atentado es latente, es bastante alta. Porque ahí hay que manejar. ¿Yo qué esperaría para Palestina? Ahí deberían mantenerse los demócratas con la señora Harris, porque ahí habría una posición mucho más humana, mucho más incluyente, inclusiva. Yo creo que Donald Trump, con su forma de ser
tan, yo diría, torpe, tampoco sutil frente a esos problemas de la geopolítica mundial, yo creo que cometería algunos errores que serían catastróficos. No, pero ¿sería diferente a lo que actuaría con Rusia? Primero, Ucrania le va a regalar Rusia. acá, y acá posiblemente haya un apoyo mucho más decidido y más definitivo frente a Netanyahu. Yo creo que Donald Trump tendría consolidado mucho más. con Israel, dice usted. Sí, sí, con Israel. Yo creo que frente a Palestina, porque el problema de los palestinos es un problema tan grave, tan complejo, Claro, como muy lo hemos complejo, visto. muy complejo, sí. Muy complejo. Ellos dicen que muchos países, ¿no? En este ellos dicen, los palestinos dicen sí, pero del río al mar, es decir, que mueran todos, que se vayan los israelitas. Los israelitas dicen no, es la tierra prometida. Y es algo tan complejo que necesita personas no del talante de Donald Trump, necesita personas mucho más diplomáticas, inteligentes y conciliadoras. ¿Y usted cree que en el perfil de Donald Trump está eso? Y del mismo Vance. El mismo Vance que aparentemente el candidato a la vicepresidencia, que es un tipo también absolutamente grosero y violento. Y en esa medida yo creo que lo que viene para Estados Unidos, si es que ganan estas personas, yo creo que la geopolítica mundial no tendría los mejores días. ¿En qué podría terminar eso, la política mundial? Tomando en cuenta que están de por medio países que tienen armamento nuclear. Por supuesto. Verá que Putin amenazó, ¿no? Sí, sí. A ver, insisto, el ser viejos nos da una gran ventaja, Osvaldo. Recordemos que nosotros venimos también de ese miedo de la guerra nuclear, claro, desde la invasión, desde la posición de los misiles en Cuba, ¿no es cierto? Los años 60, 70. Desde ahí venimos con ese miedo de la guerra nuclear. Luego entramos en este proceso de desnuclearización del mundo y eso fue muy bueno. Y sin embargo, hoy estamos en un gran momento donde el mismo Putin fue a Norcorea. ¿A qué? A negociar, ¿qué con los Norcorea? Con el hijo del presidente eterno. Armamento nuclear, ¿no es cierto? Y posiblemente estemos a puertas de entrar a unos conflictos donde el uso de armas nucleares sea... Que sería terrible, ¿no? Sería terrible, sería absolutamente lamentable. No, apocalíptico sería. Apocalíptico, y en esa medida, ¿qué hace el señor Putin en Corea del Norte? Ya lo que no he explicado, porque lo único que produce Corea del Norte son misiles y armas nucleares, y en ese problema es muy complicado meterse ya, porque ya la guerra se empantana, no avanza en el Donbass, está Ucrania, está Kiev, recibe misiles, el otro te bombardea hacia adentro, están en un punto muerto, y ya de alguna forma se habla de pacificar, siempre y cuando Biden o Kamala Harris sigan el poder. Pero ¿y si gana Donald Trump? ¿Usted le ve más aspecto guerrerista a Trump? A ver, yo diría que es un aspecto más, el tipo no tiene tanta sutileza porque él cree que Norteamérica es el principio y el fin del mundo. Y sin embargo existen sutilezas, recordemos, el problema israelí-palestino es un problema muy delicado que hiere la sensibilidad interna de cada ciudadano. Pero si viene alguien torpe como Donald Trump, podría entorpecer... Que no es Israel y Palestina simplemente, ¿no? No, para nada. Ahí es Irán, es Yemen, Arabia, es todo, ¿no es cierto? El Oriente Medio, el Oriente Cercano y toda esa parte, todo el petróleo que viene de Irán, Irak, Omán, los países árabes, la península arábiga, el canal de Suez, ¿no es cierto? Entonces, toda una geopolítica que maneja más del 40% de la economía del mundo. Se necesita tener mucha sutileza, digamos, en ese absolutamente, sutileza y sabiduría. Ahora, esto con lo que se relaciona a estos conflictos, la política de Estados Unidos con relación a Sudamérica, con los países del continente. A ver, mire, habrá que pensar quién va a ganar, ¿no es cierto? ¿Va a seguir gobernando Maduro? Porque en las elecciones yo como nunca he visto que las posibilidades de la señora Machado y con su candidato hoy son más fuertes que nunca. No sé si le alcance para ganar. Dicen que le dan una ventaja abismal, ¿no? Parece, en este momento. Sí parecería. Recordemos, Colombia también cambió su relación geopolítica con los Estados Unidos con la presencia de Petro, por lo tanto entraría también en algún tipo de conflicto frente a Trump, por ejemplo. Estaría Brasil, que se mantiene con Lula, con sus políticas, ya sabemos, de corte de izquierda. Sin embargo, Argentina con Milei también estaría muy alineado con lo que marca la política sería más afín con Trump que con el mismo Biden. Y en esta parte yo creo que también hay que haber una reexpresión de qué va a pasar con Perú, por ejemplo. Tiene que traer elecciones. Y la señora Boluarte tiene que entregarle. ¿A quién? Yo no me atrevería
Claro, a vaticinar nada frente a Perú. Es incierto en el Perú todavía, ¿no? Es incierto. ¿Con el Ecuador? Con el Ecuador, a ver, si planteamos en el término, si tomamos la fotografía, no en la película entera, la fotografía, el señor Daniel Noboa fue a los Estados Unidos, tuvo un par de conversaciones de un par de minutos y firmó la carta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso significa absoluta obediencia a lo que dice los Estados Unidos. Sin embargo, pensemos para el siguiente año, ¿cuántas posibilidades existe para Daniel Noboa de seguir en el poder? Cuando tiene problemas ya de inflación, cuando tiene problemas de desgaste, cuando no le encuentran a Fito, cuando el próximo mes me alzan la gasolina. Entonces, ¿quién va a gobernar el Ecuador a partir del año 2025? También es una incógnita muy grande. Por lo tanto, no sabemos frente a quién se va a alinear más con el progresismo, si es que ganase, por ejemplo, de nuevo la Revolución Ciudadana, o se alinease con las ideas de Trump, si es que ganase el mismo Noboa, o pudiese ganar Sonny Hosner o alguien de ellos, porque igual el señor Leonidas Issa creo que más bien se alinearía con las políticas más bien de corte progresista. Entonces, para un Ecuador en manos de Leonidas Issa, yo creo que sería mucho más amigable el que... Pero complicado este tema, ¿no? De acuerdo a las intenciones de voto que se pueden evidenciar en este momento. Por ejemplo, Henry Cucalón. Que se habla de la tercera vía y todo esto. Como concepto está bien, pero no creo que gane, no saque ni siquiera para absolutamente nada. No creo que tenga peso, ni peso popular, ni arrastre, ni liderazgo, ni historial. El señor me parece que es solamente una bomba de humo. ¿Usted cree en este asunto? No tiene peso. Verá que en elecciones y en política en el Ecuador cualquier cosa sucede, ¿no? Sí, pero yo, más que el señor Cronfle, más bien, a ver, a mí sí me sorprendió y no estuvo en mi... Cucalón. Cucalón no estuvo en mi... En su radar. No estuvo en mi radar, como tampoco estuvo Noboa. ¿No es cierto? Entonces... sí, cuando entró por la tranquera yo no supe qué hacer. Realmente me sorprendió y por eso es que Cucalón no creo que tenga el peso necesario, porque como entrar como outsider no creo. No tiene el perfil, no tiene la característica, y yo creo que no está el Ecuador hecho para Cucalón. ¿Estados Unidos le está mirando de forma diferente a Sudamérica por lo que significa en este contexto mismo de cómo está el contexto ideológico inclusive en Sudamérica? A ver, frente a eso, si va con Trump somos el patio trasero, si va con Kamala Harris a lo mejor podamos ser un socio un poco más estratégico, ¿no es cierto? Porque habría un poco más de inclusión. Frente al otro ya volveríamos a hacer esa relación enfermiza, tóxica que teníamos Sudamérica con los Estados Unidos en el siglo XX, ser el patio trasero. ¿Qué decíamos que en el patio trasero? O sea, sí, el patio trasero hemos sido... De no muy poca importancia, digamos. A ver, alguien que molesta, que joroba, hay que darle unos préstamos, que me pague y con tal que no moleste, y porque ahí yo soy capaz de poner bases militares, es un sitio de no conflicto, es el patio trasero, con todo aquello que implica. Sin embargo, yo creo que con la señora Kamala Harris o quien venga del Partido Demócrata, yo creo que tendríamos un trato un poco diferente. ¿Qué le conviene, por ejemplo, al Ecuador? ¿Demócrata o republicano? Yo diría, a ver, permítame salirme por la tangente, me encantaría que haya alguien que tenga un poco más de sabiduría como gobernante. A mí el señor Trump me molesta, es un tipo torpe, es un tipo grosero. Me parece que a veces, en cambio, la señora Kamala Harris o el mismo señor Biden han tenido una posición más bien ingenua frente a lo que significa el progresismo. Por lo tanto, a mí no me gusta ninguno de los dos. Me gustaría más bien un estadista mucho más coherente, mucho más... Pero aparentemente no está entre los dos, entre salvo los dos. Que los demócratas en tan poquito tiempo puedan elegir un nuevo candidato. A ver, yo estaría a la expectativa en estas horas, porque, a ver, ¿usted cree, mi estimado Osvaldo, que se lo sacó a Biden los mismos demócratas para poner a Kamala Harris? ¿Usted cree que el mismo trabajo de George Clooney, ¿no es cierto?, para interceder con los artistas, era para que entre Kamala? No creo que vaya por ahí. Yo creo que más bien ellos buscan, aunque el tiempo les queda muy corto, que la asamblea del Partido Demócrata elija. La convención, ¿no es cierto? Sí, esta convención, porque ellos tienen una serie, tienen un pool de candidatos potencialmente buenos. Shapiro, por ejemplo, es bastante bueno. El mismo astronauta, cuyo apellido no lo recuerdo, pero hay la gente de Michigan, la señora que es gobernadora de Michigan, la que dicen la Pocahontas. Esta señora
es tan interesante porque ella está haciendo algo muy inteligente. Está produciendo los joven, chips. ¿no? Y es joven, ¿no? Y es joven. Está produciendo los chips, que es la carta secreta de la China frente al hegemón mundial. Ella dice, no, si los chips hay que fabricarlos aquí, los fabricamos. Y están invirtiendo para fabricar los chips con los que se mueve el planeta, están volviendo a fabricar en Estados Unidos. Eso me parece inteligente, eso me parece sabio, me parece que a largo plazo a ella va a dar la solución para volver a traer las empresas a Norteamérica. Y esa es una medida que me parece muy inteligente, que los otros no lo han dado. ¿Usted cree que en las últimas horas pueden haber cambios? Porque Kamala arranca con una ventaja, ¿no? Sí, le respalda el propio Biden, tiene otros respaldos, me parece que, no sé, Barack Obama si lo esté respaldando. A ver, hay algunas cosas... Hillary Clinton Hillary creo que está quemada, ella pienso que ya no. Obama, pero respalda a Kamala Harris, sí, eso en sí. este caso, ¿no? Pero recordemos que Barack Obama no ha dicho nada frente a Kamala Harris, porque entiendo que está viendo en su mujer una gran potencial. También puede ser. Puede ser. Michelle Obama. Michelle Obama. Ahora, a ver, el vicepresidente de los Estados Unidos es esa figura que cuando llega a la vicepresidencia desaparece. Nadie. Medio parecido a lo que pasa acá. Y en esa medida es importante tener un gran presidente o un gran vicepresidente en los Estados Unidos. O una gran presidenta. Claro, con lo que implica, ¿no es cierto? Pero no sé si, por ejemplo, dada el nivel de protagonismo y las limitaciones de Kamala Harris, los demócratas estén pensando en un candidato o candidata que no sea ella, porque yo creo que Michelle Obama tendría mucho más pegue, mucho más carisma. O también habrían, por ejemplo, los gobernadores de California, los gobernadores de misma Pensilvania, ¿no es cierto? Como le he nombrado el señor Shapiro, a lo mejor ellos podrían ser una figura de mayor peso que la misma Kamala Harris. Y eso se va a dilucidar en las próximas semanas. En las próximas semanas, porque ahí tenemos gran entretenimiento, porque en agosto ya se da la convención. Así es. Entonces tienen horas, tienen días para poder discernir. Porque si hay un apoyo a Kamala Harris, debe ser un apoyo total si quieren ganar. Desde luego, si quieren ganar. Claro. Si es que existen algunos intereses, ambiciones, apetencias de otros candidatos, yo creo que la pelea podría darse y podría haber un outsider de los demócratas en las próximas horas, porque entiendo que tienen un pool de candidatos que son bastante buenos. Estaremos pendientes porque esto involucra y también le interesa mucho al país, ¿no? Lo que suceda también con los Estados Unidos por toda esa relación que tenemos y por toda la incidencia que tiene el país norteamericano con nosotros, con los ecuatorianos. Por supuesto. Doctor Mora, muchísimas gracias por su presencia. Usted es muy amable. Gracias por la invitación. Gracias al doctor Jorge Mora, analista en temas internacionales aquí en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en nuestro canal de YouTube. Allí nos ayuda muchísimo suscribiéndose al canal con sus likes y también con sus comentarios. Asimismo, puede suscribirse a nuestras plataformas digitales en donde, como ya les hemos indicado, estamos con todo el acontecer nacional e internacional. TikTok, Instagram, también Spotify, como les habíamos indicado, X, antes Twitter y también Facebook son estas plataformas. Llegamos también gracias al auspicio de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motorcarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Kubiek, más que un buen acero. Y si usted necesita muebles, ya sabe que tiene que ir a Son Ideas, sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y los mejores diseños. Son Ideas es garantizado. El programa también se retransmite a través de la 1240 en AM, Radio Metropolitana, y en Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Llegamos a la parte final de este programa. Gracias por la sintonía. Muy amables. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero,
cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.